Allá tenemos un ejemplo de una planta que se hizo a piso. Allá tenemos flotante. Este es un huerto solar. Estos son ejemplos de casas que están aisladas de la red. Y proyecto de Dubái. De Dubái. Y de la parte de soporte técnico estamos en todos estos países, y bueno, aquí como número 34 tenemos a México, ¿no? Y bueno, ya mi compañero César les va a hablar un poquito más a detalle de los productos, del portafolio de productos de los diferentes sectores. Gracias. Antes de que le siente Cristina, yo quiero que le den un aplauso porque es la primera vez. Está súper nerviosa, ya la conozco bien, debe tener las manos todas mojadas del nervio, pero gracias Cristina, así se empieza, poco a poquito. Bien, vamos a ver un poco acerca del portafolio de productos que tenemos en ABB. Una de las cosas interesantes de ABB no solamente es, como decía Cristina, que proveemos soluciones y productos, que normalmente eso cualquier empresa lo puede hacer. ABB acompaña al cliente desde que la idea de hacer un campo solar, que puede ser desde un campo solar que consideremos para una residencia, hasta un proyecto de muchos megas por gigas, inclusive acompañamos desde ese concepto, ¿qué es lo mejor para el proyecto? ¿Es inversores de tipo central? ¿Son inversores de tipo cadena? ¿Cuál va a ser el PR que voy a necesitar de meter en paneles en potencia pico comparado con inversores en AC? ¿Cuál es la potencia? Todo ese tipo de situaciones lo vamos madurando en conjunto con el cliente hasta que el proyecto ya esté instalado, empieza a funcionar, empezamos a ver el tema de código de red, cómo los apoyamos, las pruebas, modelos matemáticos, y ya cuando el proyecto ya está en operaciones, pues ¿qué sigue, no? Mantenimientos programados, manejo de refacciones, disponibilidad de planta, toda esa parte es lo que ofrecemos. Como decía Cristina, nosotros a nivel mundial despachamos aproximadamente 9 gigawatts de inversores anualmente. Pues eso es bastante. Y algo que mucha gente me pregunta, oye, ¿qué hay acerca de las marcas chinas que son tan buenas como las europeas, como las americanas? Y yo les digo, ok, está bien, nosotros no tenemos nada en contra de China porque evidentemente ABB tiene plantas en China cuidando la calidad de ABB. Simplemente veamos el tiempo de garantía que nos ofrece y cuándo la empresa se instaló, ¿no? Porque por ejemplo para ABB decir, te doy 25 años de garantía cuando la empresa tiene 135 años de existencia, pues tenemos como decir, va a haber alguien a quien tocarle la puerta, ¿no? Y cuando hay una empresa que hace 3 años se instaló y te dice que te va a dar 25 años de garantía, ¿se acuerdan ustedes del mundial pasado quién era el líder el que se anunciaba de paneles? No este que acaba de pasar, el anterior. ¿No? Yo recuerdo que fue en Brasil. En Brasil, ¿te acuerdas quién? Jingle. Y hoy Jingle está en problemas terribles económicos. No significa que todos. Jingle es otra empresa china de paneles muy buenos y que sigue creciendo y creciendo en el mercado. Digamos que es nada más entender bien quién es quién en el mercado, ¿no? Vamos a ver el portafolio de soluciones y productos que tenemos que hablar. Siéntense por favor con la libertad de hacer alguna pregunta o comentario. Si está en el nivel de mi conocimiento, en mi caudal de conocimiento, con todo gusto le respondo. Si no, tomamos nota y regresamos con ustedes, ¿vale? Para ABB nosotros tenemos prácticamente dividido el negocio solar en 3 grandes segmentos. El primero es el mercado de uso residencial, el mercado en el nivel comercial e industrial y el mercado de gran escala. Yo no sé si te convendría, si quieres pasarte, no sé qué sea mejor porque ahí... ¿Sí? Porque digo, yo no soy muy guapo, entonces me quiero estarme viendo. Entonces, residencial, comercial, industrial y gran escala. Y consideramos residencial, primero que son proyectos que todos, o la gran mayoría, se instalan en techo. Son proyectos que normalmente son inversores de tipo monofásico, que en México sería bifásico, línea a línea. Hablamos de que estos proyectos son de uno o muy pocos inversores
los clientes en ese segmento valoran la conectividad, quieren tener la producción en la palma de su mano, en su teléfono o en un dispositivo inteligente. Y para el instalador lo que privilegian es, quiero que sea fácil de instalar y fácil también de operar, que sea totalmente amigable. En el caso comercial e industrial hablamos de proyectos desde 10 megas hasta 5. En México digamos que tenemos plantas tipo A, B, C y D. Digamos que esa sería la forma como México hace esto. Entonces aquí tendríamos prácticamente hasta una planta tipo D, prácticamente como ABB lo ve, y generación distribuida, que podríamos también entrar en este caso. Una de las cosas son, la gran mayoría de estas soluciones son con inversores de tipo trifásico, que pueden caer en inversores tipo cadena y también inversor central. Normalmente son en todos los países que se manejan así. Algunos o muchos inversores, depende de la topología. Se privilegia mucho la flexibilidad, lo compacto del equipo y evidentemente el desempeño de los mismos. Y en gran escala, pues arriba de 5 megawatts, prácticamente en México se dice que es un mercado autorregulado. ¿En qué sentido autorregulado? En el sentido que los propios fabricantes que están, los desarrolladores y los EPCs que están haciendo este tipo de proyectos tienen ya mucha experiencia. Evidentemente empiezan a decir qué tipo de inversor voy a meter, qué tipo de panel, estructura, cables, cajas, combinadores y todo esto, ¿no? Entonces vamos a ir pasando uno a uno qué soluciones ABB tiene, y por favor, como repetí, como dije al inicio, te repito de nuevo, libertad de hacer preguntas. Adelante, sí, claro. Bueno, mejor me espero luego que vas después. Para cada uno, sí, correcto. Adelante. Ok, en ABB, yo no sé si se acuerdan ustedes o conocen, ABB compró una empresa que se llamaba Power One. Power One era el número 2 en el mundo por ahí del 2012, cuando ABB empieza a hacer negociaciones y decide adquirir Power One. Entonces, pero ahora teníamos familias diferentes, teníamos la familia de inversores ABB y la familia de inversores Power One, y dentro de Power One tenían sus familias. Entonces lo que hizo ABB fue recomponer todo el portafolio de productos y pasar de este inversor a este nuevo inversor, que es un inversor de tipo cadena. Yo no sé si ustedes conocen, porque mucha gente sigue pensando en que solamente hay dos clasificaciones, que son inversor central o microinversor, pero en realidad la clasificación aceptada globalmente es más amplia. ¿La conocen? ¿Por qué le llaman tipo cadena? Correcto, muy buena pregunta, ahorita la vamos a responder. ¿Alguien más? ¿Alguien de ustedes que diga, yo creo que por aquí puede ser la clasificación? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok, normalmente ¿qué tenemos? Tenemos microinversores, hablamos de microinversores que pueden ser de 300 watts o de 500 watts, donde podemos conectar dos paneles directamente hacia un microinversor. Entonces yo conecto directamente al microinversor esos dos paneles. Después la siguiente clasificación son inversores de tipo cadena, y voy a responder tu pregunta. En inversores de tipo cadena tenemos tres subcategorías. Tenemos inversores de cadena monofásicos, tenemos inversores de cadena trifásicos de baja potencia y tenemos inversores trifásicos de alta potencia. El inversor de cadena se llama cadena porque yo las cadenas de los paneles las conecto directo al inversor, no las conecto a través de una caja de conexiones, sino van directo al inversor. El de baja potencia ya son inversores de tipo trifásico, y normalmente hablamos en inversores desde 10 kilowatts hasta más o menos 30 kilowatts, que se consideran inversores trifásicos de baja potencia. Y los inversores trifásicos de alta potencia son inversores que arrancan prácticamente de los 50 kilowatts y podrían ir hasta 175 kilowatts en el caso de ABB. Estos inversores se siguen llamando de cadena porque yo conecto las cadenas de los paneles directamente a las entradas del inversor. Y después la tercera clasificación. ¿Hasta cuántos paneles? Depende, ¿Cuántos módulos? depende de la capacidad del inversor. Depende de la capacidad del inversor, depende de tu diseño
porque imagínate tú que tienes una casa con figuras de techos orientadas no totalmente al sur, sino con figuras ahí medio caprichosas. Entonces habrá algunas cadenas que las hacen más largas y otras más cortas. ¿De qué va a depender? Pues del voltaje que aguante la entrada de esa cadena, de la corriente que aguante esa cadena, del inversor, y también dependerá de la marca, porque cada marca va haciendo su propio diseño, ¿no? ¿Ok? Y después la tercera clasificación que les decía son los inversores de tipo central, y se llama central porque normalmente tienen muy poquitas entradas de cadenas, pero de mucha potencia. ¿A qué me refiero? Yo necesito de las cadenas que vienen en los paneles meterlas en una caja combinadora para combinar 10, 20 o hasta 30 cadenas. Las combino ahí en una caja combinadora de primer nivel. Puedo conectar, no sé, 10 de esas, después meto otra caja combinadora de segundo nivel y ahora sí ya me voy de esa caja al inversor. Y el inversor central normalmente tiene, en el caso de ABB, módulos de potencia. Por ejemplo, un inversor de 1.5 megas tiene 4 módulos de potencia. Entonces se dan cuenta la diferencia que hay entre un inversor central, uno de cadena con sus 3 subdivisiones y uno de cadena monofásico, que en México, bueno, utilizamos 2 líneas, ¿no? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No manejan microinversores ustedes? ABB no maneja microinversores. Los microinversores son muy buenos también y tienen su espacio en el mercado. Los dejamos de fabricar por ahí hace 3 años, porque tenemos el inversor más pequeño, es de 1.2 kilowatts. O sea, con 1.2 kilowatts en un inversor central ya tienes 4 paneles tranquilamente sin ningún tema. Algo que hizo ABB es pasar de muchos diseños que teníamos, ABB Power One, a pasar a un solo diseño. Este diseño es de 1.2 a 5 kilowatts, el inversor pesa 15 kilogramos. Significa que una persona es capaz de manipular un inversor. De 1.2 y 2 kilowatts tiene un MPPT. ¿Sí saben qué significa MPPT? ¿No? El MPPT, vamos a llamarlo así como que es el canal de entrada, que no confundir con el string o la cadena. El canal de entrada significa, imagínense lo que les decía, ¿no? Yo tengo un inversor de esto de 5 kilowatts, pero tengo 2 caras, una orientada sur-este y otra orientada sur-oeste, para decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un inversor si tengo solamente un canal de entrada? El voltaje mínimo me afecta todo el conjunto de paneles y me afecta toda la producción. O imaginemos que está bien orientado, pero una parte del sembrado de paneles tiene sombras derivado de un árbol o un edificio que está al lado, que le genera una sombra parcial a los paneles. Eso también me afecta a la producción porque baja el voltaje. Entonces yo cuando tengo más de un MPPT, lo que hago es digo, ok, esta cadena la voy a conectar al canal 1 porque me hace sombra en la tarde. Entonces solamente voy a afectar parte de los 5 kilowatts porque lo voy a conectar al canal 1, aunque sea el mismo inversor. Y esta otra parte, 2 kilowatts, lo voy a conectar al canal 2 porque no tengo sombra y me conviene más, lo que sea. Por eso se llaman canales. Ahorita vamos a ver cuáles son las ventajas de ABB, de los canales ABB y lo que les decía. Ahora, 1.2 y 2 solamente tiene un canal, tiene sentido. 1.2 kilowatts son 4 paneles, no hay forma de hacer más arreglos. 2 kilowatts hablamos de 5 paneles, 6 paneles máximos, entonces no se puede. Pero a partir de 3.3 kilowatts hasta 6 kilowatts tenemos 2 canales y tenemos 2 entradas de cadena, de forma tal que yo pueda orientar una cadena a un canal y otra cadena a otro canal. ¿Ok? ¿Cuál sería la traducción de Maximum Power Point of Tracking? Ahora lo vamos a ver, pero eso significa. Es un algoritmo, en realidad del MPPT, ya que lo preguntas, es un algoritmo que hace que busca el punto exacto donde yo produzco más. Y en el caso de ABB, nuestro algoritmo tiene una velocidad de ciclado de prácticamente cada 2 segundos, de forma tal que ABB lo que hace es vuelve a ciclar todo el MPPT, que es todo el algoritmo de producción,
y encuentra el punto máximo donde voy a generar masa. Y ya que lo encontró, ahí empieza a hacer esa producción. Otros 2 segundos después vuelve a hacer otra vez el barrido y busca el máximo, de forma tal que siempre está buscando el punto máximo de producción. Lo podemos ver más adelante, más detalle. ¿Ok? Puesta en marcha gratis, vamos a llamarle de esa forma, porque no necesitan que alguien de ABB vaya a hacer el equipo, a poner el equipo en marcha. ¿Por qué funciona esto? Y me gustaría aprovechar para decirles que tenemos un curso diseñado específicamente para puesta en marcha, donde tenemos un demo que lo podemos conectar y hacer pruebas con el equipo, con este pequeñito. De pronto puede hacer algo más técnico, que vienen nuestros ingenieros de servicio, y es más como, a ver, meter la mano y qué pasa. Pero para explicarles, el equipo de ese pequeño viene con un bracket de fijación que yo saco de la caja, me pongo en la pared con 4 agujeros y sus tornillos, llevo con el inversor de 15 kilos, por cierto, exceptuando el de 6 que pesa 20, pero llego, lo monto, le pongo un tornillo a cada lado, conecto los cables de DC, que son a través de conectores MC4, que vienen de las cadenas de panas, un multiconector de AC, línea a línea, tiene un seccionador de corriente directa y su antena para el Wi-Fi, porque trae el tarjeta de Wi-Fi integrado. Una vez que ya hice todo esto, lo que hago es muevo el seccionador de DC para empezar a hacer la transmisión de energía de los paneles del inversor, y en ese momento yo, a través de cualquier dispositivo inteligente, me voy a conectar al inversor. No necesito ningún programa, no necesito una aplicación. Yo me voy a conectar con 192, punto tal, me conecto al inversor y te va a decir nombre de usuario y tu password. Ya que lo puse, me va a decir código de red, vamos a elegir el código de red y le doy Start. No necesito hacer nada más, el equipo ya se configuró, y si hay internet disponible y conectado al Wi-Fi, en ese momento empieza a transmitir los datos para hacer el almacenamiento de lo que tiene que ver, no solamente almacenamiento y visualización de los datos de producción. ¿Ok? Perdón, ¿sí? Un detalle que no sé o no lo entendí. ¿Y las baterías? Aquí hay algo muy interesante. Este es un inversor que se llama inversor interconectado. No es un inversor de tipo híbrido ni inversor aislado. Este inversor, ahorita les voy a practicar otra característica interesante que tiene. Él necesita siempre estar viendo la red. En el momento que él deja de ver la red, se desconecta. Es una protección que se llama anti-ISIL. Porque imagínate que se vaya la red pueda significar que se fue la energía o que alguien está haciendo mantenimiento. Y va a querer alimentarlo. Entonces, si este no lo alimenta, si este no detecta la red, se desconecta, porque imagínate que fue por mantenimiento de la cuadrilla de CFE, y entonces pues ahí lo matan, ¿no? Porque pues, este está alimentando. En un inversor híbrido tienes baterías, que también ABB lo tiene, tienes baterías, puedes alimentar de las baterías, puedes hacer, no sé si conocen algo en inglés, se llama peak shaving, o un rasuramiento, un emparejamiento. Control de demanda, Sí. control de demanda en México se llama. Con eso puedes controlar la demanda, pero es un inversor híbrido que está interconectado a la red, pero si se va a la red bajo ciertos parámetros, puede decir, no inyecto nada a la red, almaceno lo que tenga las baterías y proporciona energía de las baterías a mi casa, a mi comercio, etc., ¿no? Y hay otro inversor que se llama inversor aislado, donde yo no necesito ver la red, y entonces la producción que tenga la almaceno en batería y la entrego a una casa. Nada más digamos que hay esos 3 tipos. Nosotros tenemos híbrido, interconectado, y no tenemos inversor aislado. No sé si contesto. Sí, de alguna forma sí, aunque hay marcas que tienen las 3 posibilidades. Sí. En el mismo equipo. En el mismo equipo no creo, porque Trabajan en isla, es que son híbridos. por eso. Le puedes llamar Así es. isla, están totalmente aislados, o sea, simple y sencillamente ellos se alimentan y no están interconectados
o sea, sincronizados con CFE o con ANI. Trabajan en islas. Pero no le conectas la red, No le conectan la red. entonces es un inversor aislado. O que trabaje en isla. Es lo En mismo. isla, en una isla Es lo mismo. Es lo mismo. Aislado Nada más es- es la forma de hablar, ¿de acuerdo? No, pero me refiero es que el inversor, ahí discrepo contigo, A ver. el inversor, no hay uno que pueda ser isla, interconectado e híbrido, no se puede, ni de ninguna marca, y te voy a explicar por qué. Un inversor híbrido tiene, digamos, 3 fuentes de alimentación, que son red, paneles y baterías. Pero es híbrido porque si por algún motivo yo quiero hacer control de demanda o porque se va a la red, yo lo que le digo a ese inversor en su lógica es: no inyectes nada a la red porque se fue la red, desconéctate de la red, no solamente electrónicamente, sino físicamente hay una desconexión de la red, y ahora nada más de la fuente de poder de los paneles, si es que hay sol y si hay radiación, lo que sea, manda a baterías, y de baterías manda a carga. Si regresa a la red, interconéctate de nuevo, sigue ahí jugando entre si regreso a la red o mando baterías, depende de lo que le programa el inversor, y sigo alimentando la carga. Pero no que tenga la función de que, bueno, lo puedo actuar como isla como isla o aislado o interconectado. Las 3 funciones no se puede. Existe aislado o isla, existe híbrido e interconectado. Nada más. No se puede porque si no ya lo hubiéramos hecho hace tiempo. Entonces lo entendí mal, pero se meten tarjetas y lo logras. O sea, quitas tarjetas, pones tarjetas y lo logras. Y eso es lo que normalmente hacen. Pero, No, está bien. a ver, pero, Muy bien. ¿Alguna pregunta? El grado de protección IP65 significa que el inversor no lo necesito meter en el garage. Yo lo puedo dejar en donde están los paneles, abajo de los paneles, siempre en esta posición. Y hay algo interesante: estos equipos no necesitan ventiladores para hacer el enfriamiento, es convección natural, significa el efecto tiro chimenea. Aire frío pasa por los radiadores y el aire caliente sube. Entonces lo que recomendamos siempre es ponerlo cara norte o abajo de los paneles, porque la temperatura ambiente evidentemente puede llegar a afectar el desempeño del equipo de este y otras marcas, porque aumentan la temperatura al interior del equipo. Al ser electrónica en potencia, pues tienen mucha potencia térmica ahí disipada, ¿no? ¿son IGBTs? Son IGBTs, correcto. ¿Alguna pregunta más? Si no, pasamos al siguiente slide. Ok. Multi-Maximum Power Point Tracking. Alguien me preguntó qué significaba en MPT. ¿Qué es lo que hace en el caso de ABB? En el caso de ABB lo que hacemos es cada 2 segundos hacer un barrido. Es una curva natural del propio, la curva de operación del panel, donde tú tienes que encontrar el punto óptimo donde puedes sacarle más energía al inversor. Hay muchos que lo hacen cada 5 minutos, otros que lo hacen cada 10 minutos y otra marca que lo hacen cada media hora. Pero ¿cuál es el problema? Imagínense que en ese momento que hace la lectura se mueve una rama de un árbol o pasa una nube, evidentemente encuentra su punto máximo aquí, cuando el máximo está acá, pero como lo vuelve a hacer hasta dentro de 10 minutos, pues se queda 10 minutos en este punto máximo, un falso punto máximo de producción. Cuando tú lo vuelves a hacer cada 2 segundos, entonces evidentemente el de AB también se pone en este punto, pero 2 segundos después vuelve a hacer el barrido y dice, ah no, ahora mi punto máximo es aquí o aquí. Esa es la ventaja de tener un MPPT de barrido tan constante en el caso del MPPT, ¿no? La conectividad que ya les mencionaba, en este caso hay algo bien interesante de este inversor. Nosotros lanzamos, en México todavía no se pide la cero exportación. ¿Han oído hablar de cero exportación? O en otros países lo que se está requiriendo. Cero exportación es, hay redes en algunos países que dicen no inyectes energía en determinadas horas porque la red no es capaz de absorber esa energía que tú me vas a entregar
porque la red o ya es vieja o yo no quiero porque mi demanda está totalmente controlada. Entonces, de tal a tal hora no me entregues. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? El equipo le ponemos nosotros un medidor abajo, un medidor de corriente abajo del interruptor de entrada que se comunica a través de RS485 con una tarjeta, y cuando el inversor dice, ok, es el momento que no me entregues energía, el inversor dice, si leo corriente de salida, entonces reduzco la potencia de generación, mandando a hacer clipping de potencia, recorte de potencia, mando a dormir el inversor o lo mando a apagar. Eso lo hace de forma automática, no tengo que estar haciendo nada, simplemente el equipo solito hace esa aplicación. En México, aunque está prohibido, y esto es algo bien interesante, CFE en algunos lugares está tardando mucho para la interconexión. Pero si yo soy el dueño de una casa que yo te pagué 200,000 pesos para hacer mi techo solar, lo que pasa aquí es que de pronto dicen, pues señor, usted me instaló mi sistema y ya llevo 2 meses y usted no me instala el medidor bidireccional. Y el problema que pasa es que a lo mejor no es tu culpa, pero ¿cómo convences a alguien que ya te dio 200,000 pesos a decirle es que CFE se está tardando? Ese es un grave problema. ¿Qué está pasando con unos instaladores, sobre todo en Chihuahua, lo están haciendo mucho? Meten esta tarjeta porque en realidad el inversor nunca inyecta energía a la red. Y digo que está prohibido porque la ley dice que tú no puedes tener un sistema interconectado si no tienes un contrato de interconexión. Algunos de nuestros instaladores lo están haciendo, de mucho es ilegal, dicen sí, pero así el cliente baja su consumo y no me está reclamando nada. No está lindo, pero bueno, lo están haciendo utilizando esa característica que tiene el inversor para hacer cero exportación a la red. ¿Ok? Una de las cosas que tenemos, y aquí algo muy importante, es no se necesitan visitas, el equipo está probado para futuro. ¿A qué nos referimos? Imagínense que hoy cambia el código de red. En nuestro caso le decía que le tienen que poner el código de red, nosotros hoy le ponemos uno que se llama Debug 2, que tiene los datos de México, pero en diciembre vamos a lanzar la actualización para todos los inversores, y el inversor que esté conectado a la red, a ti como instalador te va a llegar una alerta en tu aplicación, que la vamos a ver, y te va a decir hay una nueva actualización para los inversores, y tú como en el iPhone vas a decidir si lo quieres actualizar o no. ¿Y por qué lo dejamos a elección, a libre albedrío del instalador? Porque a lo mejor en esa zona en particular o tiene muy alto voltaje o muy bajo voltaje, que de pronto hacer la actualización a lo que dice el código de red, lo que va a pasar es que tengas mucha desconexión. Entonces por eso es que es a elección del instalador. No sé, ¿alguna pregunta en esta parte? ¿No? Adelante, Cristina. Ah, no, perdón, yo pensé que tú estabas muy bien. Comercial industrial de 10 a 500 kilowatts. ¿Sí se recuerdan de qué potencia tenemos en inversores monofásicos? Desde 1.2 hasta 6 kilowatts. ¿Okay? ¿Y de cuántos tenían un MPPT solamente? ¿Qué potencias? De 1.2 y 2, un MPPT y una entrada de string. Y de 3.3 a 6, 2 MPPTs y 2 canales para string. ¿Okay? Bueno, vamos a pasar al comercial industrial. Adelante, disculpa, ¿cómo te llamas? Arturo. Arturo, adelante. Y aquí ABB tiene una oferta bastante interesante, que tenemos inversores de 20 y 27.6 kilowatts. Ya hay algo interesante, en los inversores monofásicos, nosotros para México traemos bajo la normativa IEC, no bajo la normativa UEL. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué? Y la razón es única, que es costo. Y a lo mejor van a decir, oye, pero el manual de interconexión dice UL 1741. O
algún documento que avale que las pruebas anti-isla, sincronismo, potencias, etcétera, estén avaladas por un laboratorio certificador, el cual es el IEC. Y entonces nosotros, cada vez que nuestros clientes, en el caso de los otros inversores, requieren que los apoyemos con una agencia de CFE o lo que sea, pues les entregamos los documentos. Estamos trabajando en conjunto con la CRE para emitir un documento que avale que no es limitativo, sino que habría que echarle una leída a todo lo que dice ese párrafo, al UL 1741, sí, Si tiene protección de falla a tierra y de falla a arco, porque los UL los tiene y la NOM lo pide. la NOM lo pide. ¿En qué te lo pide? ¿En qué proyectos? En la sección 690. En la sección 690. ¿Pero para qué? ¿Para todas las potencias? Sí. Ok. Tenemos que revisarlo porque no. Ahorita hay una que es. No hay una norma oficial como tal. Hay una de. ¿Cómo se llama? ¿Optativa se llama? NMX. Exacto. Que no está. Y nosotros estamos participando con el tema de la CREF. Entonces, como tal, no es de pronto obligatorio. No, la NOM sí es obligatoria. No, pero no es NOM. No existe No, NOM. la NOM 001, la 695 que te están hablando, sí es obligatoria. Ok. O sea, si tu sistema no tiene un falla de arco, está fuera de norma. Y una unidad de verificación te lo debiera de rechazar. ¿Me la puta qué es? Por favor. ¿Pero se refiere al dispositivo inversor o a la instalación de una La instalación debe tener los paneles solares. Un momento. El sistema debe tener falla a Si estamos tierra, hablando de los paneles. Claro. pero los inversores UL tienen falla de arco y falla a tierra. Bien, sí, claro. De hecho, esto también lo tiene si pedimos la versión más equipada. Sí, debe tener. Pero como tal, la falla de arco, si te lo piden en los paneles, habría que revisar exactamente qué dice eso. ¿Dónde te lo están pidiendo? El sistema, pero siempre se compra el inversor Ok. que tenga todo. Lo reviso porque te digo, hasta ahora yo he vendido muchos IEC que no traen, y ahora hace Sé que poco. están mal. No cumple Ok. con la norma. Ok, revisemos porque lo está pidiendo como sistema, no como inversor. Y la otra, Ah, tus paneles que me dices de no tenemos ISE, paneles. perdón, tus inversores, ISE. De todas maneras, a ver, el panel, el inversor te protege el 12 volts o el 24 de tus celdas. Y esa protección es la que debe ir con falla de arco. Ok. Punto número 2, ¿entregas en delta o en estrella? ¿Inversores trifásicos te refieres? Ajá. Aquí nosotros somos capaces de entregar las dos. Con el mismo inversor podemos entregar en conexión delta o conexión estrella. El inversor es capaz. Entonces tienes 2 fases en neutro, 3 fases en neutro, cosas así. Sí, puedo tener 3 hilos más tierra, puedo tener 4 hilos. No, 3 hilos más tierra, ¿ok? Y luego, perdóname, Y 4 hilos más tierra. Neutro y tierra. 3 fases, 4 hilos. O sea, el mismo inversor, a través del dip switch, tú puedes cambiar el tipo de conexión sin problema. Pero en estos trifásicos, evidentemente. Los otros agarran línea a línea, que te llega a tu casa. Pero aún el monofásico, digamos 2 fases, 3 hilos debería ser. 2 fases, o sea, línea a línea y tierra. O sea, es 2 fases y un neutro. 2 fases, 3 hilos. Y si es una fase, 2 hilos. Es que en realidad, a ver, Eso es lo que proviene de un sistema en estrella. correcto, ¿Sí? pero lo que te llega a ti como usuario residencial, cuando tú tienes 220, ¿qué te llega? Línea a línea. No, te llega 2 líneas y neutro, por eso te lo aterrizan. Pues, el neutro multiaterrizado te lo aterrizan en el medidor. Se convierte en tierra y se convierte en neutro. Nosotros tenemos línea neutro, que puede ser en Europa, que es el 220, línea neutro, déjame dejarlo, te digo. Es que esa es la bronca con ¿Por qué, perdón?
Esa es la bronca con algunos inversores, están metiendo, que no meten el negocio. Ahora te digo, dame un segundo, dice aquí. Nosotros tenemos línea, neutro y tierra, que es lo que viene. En una fase 2 hilos. Sí, me lo te Y muestro en aquí. 2 fases 3 hilos. Debe haber. ¿Una qué, perdón? Línea, puede ser línea, neutro, es Europa. Sí, es que la bronca es que no somos Europa, somos... No, por eso digo, puede ser línea, o línea neutro. Sí. Es Pero que- es que tiene que ser línea y neutro. O sea, por ejemplo, ahorita los frones, ¿no? El frones tiene tiene 2 fases y neutro. Gerardo, O sea, si metes fase 220, lo que tendrías que hacer es meter un transformador relación 1-1 ya la potencia le van a poner. exactamente para que tú sacaras el neutro. Ya ver cómo más, Igual en un trifásico. Ahora te lo Nivel de estrella, ¿cómo se llama? César, tú dijiste que nada más había monofásicos y trifásicos de alta potencia y de baja potencia. Entonces no puede haber a 2 fases como estamos comentando. Lo que pasa es que, si te lo regresas un poquito, Eso se puede hacer. en este, otro más, en este en particular, ahora te lo muestro, tenemos línea, neutro y tierra, Sí. pero que eso se aplica en Europa, Monofásico. monofásico, y por eso se llaman inversores monofásicos, o sea, así se llaman en Europa. En México, en vez de utilizar línea, neutro, utilizamos línea, línea. ¿A qué voltaje manejan en Europa? ¿380? No, 220. 220, por eso Es que Pero aquí también son 220. Pero es como los mini split. Te dicen una fase 220. También lo está hablando aquí, una fase 220. O sea, ocupas aquí 220, 2 fases. ¿Sí? Es lo mismo que está. sí, pero no hay retorno de corriente, ese es el problema. Tú hablas de este, ¿no? Te lo voy a investigar eso que me preguntas, pero aquí está. Este es el mismo inversor, nada más suena. Exactamente, este es un... Nomás que allá es split phase. Te lo voy a investigar y al final, no sé si nos compartan los datos, les mando el detalle de por qué se puede conectar el inversor. Split phase es lo que llamamos derivación P. Ok. Entonces te voy a mandar un documento. Es un monofásico. Entonces te voy a mandar un documento donde por qué el inversor IS lo puede conectar y cumple. ¿Te parece? Pues sí, Un documento. te lo digo porque yo he revisado estas cosas. Ajá. Y yo me he encontrado con que varios cuates ofrecen, ¿cómo se llama? Inversores europeos, porque vienen a 2 fases sin neutro, y lo que hacen es que el retorno de corriente lo mandan a la tierra. Ok. Entiendo que en una obra lo puedas hacer, pero ya en la vida, ya en algo establecido, eso no se hace. Ok. Tienes que meter retornos de corriente al sistema. Entonces, ese es uno de los problemas que han tenido. ¿Por qué? Porque resulta que el delta es más barato que la estrella. Y como a ustedes les interesa, digo, perdón, no es Sí, mala no, palabra, no. pero a ustedes les interesa vender, Sí. y pues venden lo más barato. Pero sí deberían de ver lo que normativamente se debe de poner. Fíjate que ahí es una discusión bastante interesante y que la hemos discutido en la CRES. ¿Y quién lo va a obligar? Porque el tema es, No te doy la verificación y ya te obligué. pero ¿cuánto, Sí, ¿sabe sí. cuánto se venden en México? Y
100 megawatts. No, sí, o sea, como todo, digo, hay, lamentablemente habrá quien no se fije en las cosas y lo haga mal y se entiende. No, a lo que me refiero Pero es, en la efecto, realidad es que una unidad de verificación no te debería pasar eso. de una unidad de verificación o una casa. ¿O sí? No, No. A ver, dígame dónde, porque yo quiero saber dónde va una unidad de verificación a una casa a decir, está bien, porque si vamos a eso, pues hay que gente que utiliza cable en THW, en DC. Es que ahí tendría que ser un apartado si nos vamos a la ley de energía, ¿cómo se llama? Al reglamento. Al manual de interconexión. No, La ley de la industria reforma eléctrica. La ley de la industria eléctrica, reglamento. Exactamente, el reglamento de ley, en donde viene que antes de interconectarte debiera de haber una unidad de verificación. Pero Entonces, el problema, efectivamente, o sea, habría que ver si cuando tú pones un sistema fotovoltaico, o sea, a lo mejor no te voy a revisar lo de adentro, pero sí te tengo que revisar la interconexión. ¿Sí me explico? Sí. es que actualmente hay unidades de inspección, posiblemente como usted verá, en sistemas caseros sí pida la unidad de inspección para el sistema fotovoltaico. No lo pide. Y mira, tan no lo pide que hoy no lo pide. no lo pide. Supongamos que no lo piden. Sí deberíamos de tener un poquito más de conciencia de hacer bien las cosas. Claro. Aún Eso sí. suponiendo que no lo pidan. Eso sí, O sea, hacer bien las cosas no sí. está bien que entregues un sistema en 220, línea neutro, cuando el sistema es 220, dos fases, 3 hilos. Ok. ¿Vale? O 3 fases, 4 hilos y tú metas 3 fases, 3 hilos. Ok. O sea, no es algo ético que estás haciendo, porque pones en peligro la instalación eléctrica. No, deja la instalación en la casa. Bueno, la casa, pues, Son los usuarios. Sí, claro. No, yo creo que en el momento que evidentemente se regule y que a todos los fabricantes, no solamente a Bebé, a todos los fabricantes, realmente hay alguien que diga, eso no pasa, va para afuera, yo en ese momento digo, te concedo la razón. Hoy no, ¿por qué no te concedo la razón? Porque hay inversores chinos que están metiendo, que dicen que son anti-isla, y tú les conectas a la red y siguen inyectando energía. Y lo ven. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, tú dime cómo lo vas a regular. Ese es el tema. Lo que pasa es que la postura de un colegio, como en el que tú estás parado, es la que tú estoy diciendo. No, y totalmente de acuerdo. El tema es que no hay una forma de cómo lo regula. O sea, el tema es, yo me acuerdo cuando yo traía los inversores solo UL, como dices tú, 1741. Yo decía, no hombre, estos son los mejores, tienen todas las protecciones. ¿Sabes cuánto vendía? Nada. ¿Por qué? Porque el UL en cualquier marca cuesta 30% más caro que el IS. Y totalmente de acuerdo. El tema es, ABB tiene los dos. Y lo intentamos durante 2 años con el UL. ¿Por qué? Porque tenemos competidores chinos que hacen este tema de anti-isla y cosas así. Evidentemente estoy a favor total y de acuerdo con el colega es cómo lo regulamos, cómo nos ayudan ustedes también a regular. Empezando por autorregular. O sea, empezando por tú platicarle al cliente lo que debe de ser y lo que tienes. Okay. Y si el cliente decide lo barato, pues será bajo su propio riesgo y situación, pero tú se lo estás explicando. Eso es lo que debes de hacer, digo, éticamente hablando, como ingenieros, yo creo que eso es lo que debemos de hacer. Y totalmente de acuerdo. Puedes conectar un edificio sin un solo fusible y funciona. Claro. Sin uno solo. Ah, pero el problema es que ahí sí te revisan y entonces cumplen. Estoy totalmente. Sí, la parte No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que él dice, es que no hay una unidad que te revise en una casa. Bueno, pues eso no te exime de que vendas. Exactamente, pero de cualquier forma, tú sabes que funciona y no puedes decir, oye, es que los fusibles, protecciones, cuestan. Sí, ni modo, lo que tienes que hacer es eso, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Es que esto lo necesitas, esto es lo que debe de ser, te lo puedes evitar. Cuando se queme se va a ir a la casa. Exacto. Mira, te lo puedes brincar. ingenieros, aquí hay algo muy interesante y esta discusión la hemos tenido en todos lados, con todos diferentes colegios, con diferentes organismos.
¿Sabes cuál es el tema? En el tema particular, lo que les decía de este segmento, es que el que decide muchas veces es de una casa que no es ingeniero. No, yo creo que el que decide debe ser el proyectista porque está vendiendo una calidad. No, eso es lo que tú, es lo que tú esperas. Pero el dueño de la casa. Si estás caro, estás dando eso. Llega otro que da, ese ya no es un ingeniero, es un champón, ¿no? Que va a dar barato y va a vender eso. Y aquí Y vende. riesgo. Y más que cualquiera. Sí, ¿quién se le queda el riesgo? Desafortunadamente, más que, porque yo te digo algo, es tú como dueño de una casa que a lo mejor eres ingeniero, entonces dices, a ver qué me estás metiendo, bueno, sí, entonces, ok, esto está más caro, pero por este motivo. Hay otros que no, que son doctores o licenciados, lo que sea, y dice, oye, este me está cobrando 100,000 y este me está cobrando 70. Y le dicen al de 100,000, ¿quieres el trabajo? Dame los 70. No, mi trabajo cuesta 100,000. O sea, no me voy con el de 70. Y lo hacen con el de 70. ¿Y sabes quién vende más? Ellos. Sí, pero fíjate lo que yo te propuse, o sea, sí. es propuesta. Sí, si claro, lo claro. haces y si no, No, y gracias. yo lo único que te digo es, deberías tú de establecer cómo son las cosas, decirle, mira, el que deberías de usar es este, pero este te cuesta 100 y este te cuesta 70. Este no te lo recomiendo porque en un momento dado te puede ocasionar ciertos problemas en la red y que las fallas no se detecten como se deberían de detectar, entre otros de los problemas. Sí. Entonces, ahí te lo dejo, tú decides, pero así están las dos cosas que te ofrezco. Es lo único que creo, bueno, es mi consejo, Sí, gracias. que te pediría que lo hicieras de esa manera. Como eres vendedor y que no lo hace. No, por eso, o sea, mira, Lo tenemos. Los sistemas de protección de tormenta eléctrica yo lo veo muy sencillo. O sea, hay tecnologías que dicen que con una punta cubres la ciudad de México. Y hay tecnologías que te dicen que con 1000 puntas cumples la ciudad de México. O sea, lo que te quiero decir es, tú, tu obligación como ingeniero es decirle, mira, existen estas dos cosas. ¿Cuál quieres? Yo te recomiendo esta porque es más segura, por lo que sea, etcétera. Y una vez que lo planteas, que él decida, compadre. De hecho, ¿Sí me explico? sí, y de hecho, así lo hacemos. Y no vendemos ni un modelo. ¿Está bien? O sea, Pero el me tema estás es. diciendo que no lo hacías. Pero es ético No. y es correcto. No, Pero es ético, efectivamente. o sea, lo tenemos. Y está en nuestro portafolio de soluciones. Aquí está. Con todo respeto, ahorita como lo planteaste, dijiste, mira, el UL y el otro, lo vamos a hacer a un lado. Con todo respeto, Claro. ahorita como eso es lo que pienso ver, mira. ¿Sabes qué? Mira, de aquí, ni lo vendo. Claro. Con todo No lo respeto, vendo. si no estás en buen plan, bien convencido de esa situación, no lo vas a hacer. No, es muy probable. No, es un hecho. No es Sí, porque está en nuestro catálogo, está en nuestra lista de Es precios. hacerles ver, oye, esto es lo que debes. Oye, pero sí lo tengo, pero esto es lo que debes. Claro. ¿Qué es más difícil? Sí, Ir por caminos rectos siempre es más difícil. muy probable. Muy bien. Y la otra rato, Sí. cuando se te caiga el jacuzzi sobre 50 niños, quiero ver, cabrón. Claro. ¿Qué? O sea, así pasó, ¿no? O sea, hubo un güey que agarró y firmó y se le cayó el jacuzzi a 50 niños y los aplastó. Claro. O sea, y se le hizo fácil firmar, ¿no? Entonces, digo, habría que pensar en las cosas, ¿no? Claro. Sí, no, sin duda alguna. Digo, lamentablemente el portafolio lo tenemos en huelga porque lo vendemos en Estados Unidos. Está disponible en México también. Porque en Estados Unidos te obligan. Sí, claro. Pero es que lo acabo de decir, te obligan. Y aquí el problema, te digo, tenemos inversores que son anti-isla o deberían de tener anti-isla y lo hacen, literal, les desconectan y les mides y siguen mandando la vida. ¿Dónde está la protección anti-isla? Pero no, en efecto, lo tomaremos en cuenta. Muchas gracias. Bueno, adelante. Ok, listo. Aquí en inversores, en el tema de inversores trifásicos tenemos 20, 27, 50 y 60 en normativa UL. No tenemos inversores que entreguen en tus 20 trifásicos, solamente tenemos inversores que entregan 480 ajustables a 440 en versión UL, con todas las protecciones que puede ser protección contra arco, los supresores de picos tipo 2
que son en algunos casos son monitoriales y reemplazables, y también lo tenemos en corriente alterna, ese tipo de supresor. Entonces uno puede tener los supresores y cambiarlos. Y en el caso de inversores más grandes, que ahora lo vamos a ver, tenemos 100, 120 y 175 kilowatts. En 100 y 120, junto con estos, todavía siguen siendo inversores en 1000 volts de corriente directa, con salida 480, 440, y en el caso del de 175 son inversores para 1500 volts de corriente directa y salida en AC de 800 volts, con todas las protecciones. Hay algo bien interesante, en el caso del de 175, en el lado de corriente directa ya no se utiliza fusibles, se utiliza como, este inversor es una innovación. De hecho, haz de cuenta que solamente puedes conectar 2 cadenas a un solo MPPT, de forma tal que si equivocaras la forma de conectar los paneles, en automático el panel se autoprotege, sin necesidad de tener fusibles en esas entradas de corriente directa. Solo 2 entradas por cada canal. ¿Ok? Pero bueno, ahora lo vamos a ver. En el caso del trío 2027, son inversores de salida trifásica, 480, 440, 12 MPPTs, trabaja desde 440 hasta 800 volts en corriente directa, igual se programa bajo la misma forma, y es un inversor, otra vez, que puede ser uso intemperie, porque es IP65 y pesa solamente 75 kilogramos. En el caso del trío, se llama trío porque tiene 3 partes. Prácticamente tenemos la caja de DC, que puede tener prácticamente nada si le pongo una caja de conexión con todas las protecciones de forma externa, y solamente tengo una barra de conexiones en esta caja, o puedo tener una caja completa con protección contra sobrearco, lo que les decía, contra sobretensiones o picos, seccionadores, etc. Esta es la parte de potencia, y esta es la parte de corriente alterna, igual que puede ser con todas las protecciones. Y tenemos 2 modelos, el TL y el TM. El TL solamente tiene un MPPT, y esto me sirve cuando tengo solo un solo plano, o voy a hacer un campo solar donde yo puedo tener todo en piso y no necesito tener múltiples MPPTs. Y tenemos el nuevo, que es el TM, que tiene 3 MPPTs, y bueno, evidentemente si tengo diferentes inclinaciones, lo que sea. Algo interesante de esto también es que en el caso del trío TM, cada vez más el precio está bajando comparativamente con el que solamente tiene un MPPT, y esto se debe al avance de la tecnología. Les mencionaba, una de las cosas interesantes de ABB es que son de los inversores en el mundo que empiezan a producir desde más temprano y se apagan más tarde, y esto lo hacen porque tienen una etapa que le llamamos un doble booster. Esto significa el voltaje que empiezan a generar los paneles lo pasamos anteriormente a través de un banco de capacitores, y después lo pasamos a través de un circuito electrónico para elevar el voltaje, de forma tal que los inversores pequeñitos pueden arrancar algunos con tan solo 90 volts de corriente directa, y entonces ya empiezan a producir. Tenemos más o menos en algunas etapas que nuestro inversor arranca, depende de la zona geográfica del país, desde las 6:30, 7 de la mañana, y se llegan a desconectar a veces hasta las 8 de la noche, más o menos. Y en el caso, está comprobado ya algunas historias reales confirmadas por ABB, donde en caso de luna llena muchas veces nuestros inversores también producen energía, siempre interconectadora. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Sí. Menor al 3% entre los chiquitos y los grandotes prácticamente. Y la eficiencia, algo bien interesante, este también sigue siendo convección natural, no tenemos ventiladores de enfriamiento. Este sí, por la potencia y el tamaño, tenemos un pack de ventilación que es reemplazable por fuera. O sea, yo prácticamente quito 8 tornillos y puedo cambiar el pack de ventiladores. Algo interesante es que en este caso lo tengo que poner en esta posición, y en este caso lo puedo poner tanto en vertical como en horizontal. Depende porque si la inclinación del panel o la estructura que estoy usando es muy chaparrita, pues lo puedo poner al costado. Evidentemente tiene lineamientos en cuanto a distancia mínima del suelo a nivel del inversor. No lo tengo ese dato,
pero ¿me lo escribes, Chris? En la parte posterior trae 3 ventiladores y esos ventiladores son IP54, mientras que el inversor es IP65, no está aquí, IP65. ¿Tiene protección contra sobretensiones? Sí, tanto... Sí, te decía, esto de Muele tiene protección contra arco y protección contra sobretensiones tipo 2, que son monitoreables y reemplazables. Esto es, puedes nada más cambiar el cartucho sin necesidad de cambiar todo el dispositivo, ¿no? Cambia el cartucho. ¿Okay? También contra falla tierra. También lo tiene. ¿Okay? ¿Cómo anda el factor de potencia ahí? Algo muy interesante, qué buena pregunta. Estos equipos, como los ocupamos también para hacer grandes campos solares, nuestro inversor tiene, y te voy a contestar parcialmente la pregunta, pero también va relacionado con la otra, es que el equipo como tal es capaz de proveer reactiva, tanto al 100% activa o al 100% reactiva. Entre más reactiva le pidas, menos activa te genera. Esto porque en los tipos de planta más grandes te piden ciertos valores para que tú puedas proveer reactivos. Entonces hacen un estudio donde ABB, nuestros compañeros de este tipo definen si es más conveniente meter inversores adicionales junto con paneles, banco de capacitores en conjunto con filtros, o una combinación de inversores más su banco de baterías y filtros. Per se el inversor puede tener factor de potencia 1 prácticamente. Sí. Normalmente son de 24 pulsos ya para llegar a ese nivel de distorsión armónica. Te lo voy a investigar, no lo tengo el dato y decirte ahorita sí, tiene razón. 18. Sería más abajo, 12. Sí, esos dos temas, bueno, lo que me preguntaba, lo que le decía, el pack de ventiladores es IP54, pero no permite el ingreso al interior de los cubículos del inversor, y en realidad lo que yo requiero ventilar prácticamente es ¿cómo se llama? La parte de potencia, no la parte de DC, no la parte de AC. De hecho, este inversor se puede poner de forma directa a los rayos del sol hasta máximo 60 grados. Entonces, realmente después de 60 grados empieza un derrame de potencia. Cuando tú dices temperatura ambiente, 60 grados, ¿dónde? No. Pero si hay una combinación de irradiación con temperatura ambiente, sí es fácil que pueda llegar a ese valor, digamos. Entonces, sí puedes llegar, pero no es tan fácil. Sí, no es tan fácil. Sí puedes llegar. Pero la realidad es que siempre decimos es mejor cara norte, mejor abajo de los paneles. Es lo que... Y tenemos, en México he hecho un proyecto de 60 kilowatts que ya se está terminando, de 8 megawatts con este tipo de inversores. Y tenemos uno en el mundo, en Gran Bretaña, de 45 megawatts, solo con inversores de 60 kilowatts. Okay. Sigue siendo 1000 volts de corriente. Okay. Entonces sí son unos cablecitos. Mira, Sí. Normalmente aquí tienes que definir qué te conviene más, porque mucha gente dirá, oye, mejor me pongo inversores centrales. Más o menos, recuerda que el cable de corriente directa es más caro que el de corriente alterna, ¿no? Tienes que tirar más conjuntos de cables de corriente alterna sobre el campo y llevarlo a una estación de inversores. Bien. La electrónica de potencia se está llegando ya a los trajes considerados por paralelando, logrando IGBTs paralelos, son relativamente poco voltaje, pero todos los ponen muy pegados y juntos para hacer el paralelo y poder dar esa corriente. Ya descubrirán, yo creo que a la prueba descubrir, lograr subir los niveles de voltaje a más de 1000 volts. ¿En qué? ¿En inversores? O sea, en inversores llegas a 2000, en inversores para motores de corriente, motores trifásicos, no inversores, reguladores de frecuencia, que finalmente tienen un inversor adentro porque los alimentas con alterna,
se van a directa y luego los pones. Nosotros tenemos de 6.000 volts de corriente directa. ¿De corriente directa? Sí. Lo que pasa es que cada vez el número 1 en variadores de velocidad del mundo. De hecho, para darte una idea, a